Pensemos por un segundo en ese sonido que ya casi nos escucha en el mundo moderno, ese chillido rasposo de la madera, el quejido áspero de algo que simplemente no quiere girar, metal contra metal, raspando con fuerza. Es la materia misma diciendo en voz alta que la acción de dar vueltas no es algo que fluya por sí solo, es un ruido pesado, una queja constante de la naturaleza. Pero, fíjate, hoy prendemos un ventilador, o vemos la llanta de una maleta rodar por el pasillo del aeropuerto y no hay ruido. Cero. Las cosas giran en un silencio tan absoluto que ni siquiera reparamos en que están girando. El tambor de la lavadora da vueltas rapidísimo como si flotara en el aire. Pero ojo aquí, ese silencio aparente en el que habitamos es un silencio prestado, y tiene fecha de caducidad. Y es que hay una regla inquebrantable en la física. Escuchemos esto con atención. El giro no es natural. Sin permiso, todo roce se convierte en calor y desgaste. Es una ley que no perdona. Imaginemos la escena más sencilla, una rueda sobre un eje cualquiera. Al empujar, la rueda gira, sí, pero lo hace con queja, se frena, se calienta. En el fondo, en ese punto exacto donde el metal choca con su encierro, hay una verdadera pelea sorda. Son dos superficies que no se quieren ni ver, arrancándose pedazos mutuamente. Una guerra disfrazada de movimiento. Durante muchísimo tiempo, la gran respuesta que encontramos a esta guerra fue el cojinete. Y la verdad, es una rendición bastante elegante. Básicamente, es una pieza que abraza al eje y simplemente acepta ese roce continuo. Acepta que alguien, de alguna forma, tiene que pagar el precio del giro para lograr administrar el calor. Y vaya que funciona, claro, pero el costo sigue ahí, latente, escondido en la pérdida de velocidad y en el calor constante. Es agachar la cabeza y tratar de mitigar el daño incesante de la mejor manera posible. Pero luego el ingenio humano dio un salto espectacular. A alguien se le ocurrió no aceptar el roce, sino transformarlo por completo. Y aquí radica una inmensa diferencia entre el cojinete y el rodamiento. Son respuestas de mundos paralelos, de verdad. Mientras que el cojinete acepta el roce de frente y lo aguanta, el rodamiento hace algo radical. Sustituye el acto de deslizar por un acuerdo definitivo para rodar. No es solo una versión mejorada de la idea anterior, para nada. Es un cambio absoluto en la filosofía mecánica. Hay una metáfora que define a la perfección el alma de esta pieza. Un rodamiento es permiso legal para que una rueda siga siendo rueda. Es un pacto físico maravillosamente negociado. En lugar de que dos superficies se arrastren a la fuerza y se destruyan, interponemos pequeños objetos que simplemente ruedan. Ya no hay un arrastre violento, hay un pase de cortesía. La materia perdona el giro, pero solo si ese giro toma una forma sumamente respetuosa. Es literal un acuerdo geométrico oculto a simple vista. Los objetos ruedan sin esfuerzo entre una pista interior y una pista exterior. Y esas pistas no son simples aros de metal para nada. Están talladas con una obsesión que roza en la locura. Ese diseño milimétrico traduce toda la violencia en una rotación suave y súper callada. Por eso casi nunca vemos esta pieza. Vive enterrada en carcasas selladas, convirtiendo la destrucción en un paso tolerable. Y todo sin pedirle aplausos a nadie. Ahora, no nos engañemos. El rodamiento no nos regala absolutamente nada. Lo que da, lo cobra rapidísimo. Y este silencio mecánico exige 3 condiciones implacables para sobrevivir: precisión, limpieza y mantenimiento. Si tan solo una de estas condiciones llega a fallar, el permiso de giro se revoca en ese instante, y la máquina entera se detiene en seco. Vamos a profundizar en la primera exigencia, la precisión. Para que el mecanismo ruede correctamente, dependemos por completo de la lubricación. Pero atención a esto, la película de lubricación que separa las piezas del metal sólido es miles de veces más delgada que un cabello humano. Estamos hablando de fracciones que ni con el mejor microscopio escolar se pueden ver. Las pistas tienen que estar fabricadas con una exactitud que ninguna mano lograría jamás. Se requiere una civilización entera de máquinas exactas solo para mantener vivo ese pequeño hilito de líquido. Luego tenemos la segunda exigencia, y esto es verdaderamente extremo: la limpieza. Un simple, solitario e insignificante grano de arena. Cualquier partícula visible que logre colarse se convierte en el saboteador perfecto. Porque ese minúsculo intruso entra a la pista, es aplastado cientos de veces por segundo bajo una presión brutal y deja una marca permanente en el acero. Una vez que la pista se marca, pierde su lisura, y sin lisura, la guerra vuelve a empezar. El mundo exterior es un lugar bastante sucio, y nuestro acuerdo geométrico exige una burbuja impenetrable. Y eso nos conecta de lleno con la tercera condición, el mantenimiento. El turno nocturno invisible, por así decirlo. Porque la protección no dura para siempre. La grasa se seca, los fluidos se queman lentamente por el calor de la operación.
Para que el mundo siga dando vueltas sin hacer ruido, hay personas en talleres, trabajando de madrugada, limpiando conductos y reemplazando fluidos muchísimo antes de que el delicado acuerdo interno se rompa. Es un trabajo constante, silencioso. Todo el confort de la modernidad descansa sobre estos esfuerzos anónimos. Pero, a pesar de todo esto, existe un destino al que no se puede escapar. Incluso si la precisión de fábrica es impecable, si la burbuja de limpieza jamás se rompe, y si el mantenimiento es perfecto día tras día, hay un costo final ineludible: el desgaste. Cada vuelta le suma un cansancio profundo al metal. Es un agotamiento paciente, invisible desde afuera, pero matemáticamente exacto. Es la confirmación definitiva de que mover las cosas siempre termina cobrando un peaje silencioso. Y el colapso es dramático. El mecanismo jamás grita, no emite quejas ni pide ayuda. Todo ocurre con unas grietas microscópicas que se forman escondidas debajo de la superficie, acumulando muchísima tensión. Por fuera, todo parece funcionar a la perfección hasta que, de golpe, una minúscula esquirla de metal se desprende de la pista. En ese preciso instante, la destrucción se vuelve exponencial. La esquirla raya todo a su paso, las superficies chocan con violencia y ese ruido infernal del que hablábamos al principio regresa triunfante. Para cuando el oído capte el rugido, el daño ya destruyó todo por dentro. Toda esta anatomía de las máquinas nos lleva a una conclusión inevitable. Como vimos con la palanca, ganar control no elimina el costo, solo lo empuja a otro rincón. Nunca abolimos el peaje del movimiento, sencillamente lo mudamos de lugar. Lo transformamos de un ruido espantoso y constante en las calles a un trabajo minucioso de dimensiones diminutas y rutinas escondidas en las sombras. Y ese rincón tiene nombre. Se llama fricción y cobra cada segundo.